ciudad que tiene digamos, que tuvo muchísimas salas de cine en el centro de Córdoba, en la época de las grandes salas, con mucha participación, esas salas que hoy son iglesias o bueno, son otro tipo de cosas, pero creo que tiene como una tradición de, no sé si llamarla de cinefilia en ese aspecto, pero sí por lo menos tuvo una presencia de salas comerciales históricamente muy grandes. Y creo que Córdoba también sí tuvo una tradición cinéfila en los últimos años que se traducía en la cantidad de cineclubes. Una manera simpática de decirlo es que yo siempre pensaba que Córdoba era la única ciudad que tenía un cineclub en una cancha de fútbol y otro en un parripollo, ¿no? Que eran justamente el cineclub que tenía Rosendo Ruiz en su negocio de pollos al lado y en el Club Belgrano, que tiene hace muchos años y que sigue funcionando un cineclub particular. Belgrano ya había tenido un cineclub. Hace un tiempo me llegó un panfleto de difusión de actividades culturales del club de la década del 60, donde entre otras cosas invitaban a cineclub. El Cineclub La Piratería es el primer cineclub en un club de fútbol en la ciudad de Córdoba. Surge en el marco de un contexto de muchas actividades culturales que se venían desarrollando en el club y en el barrio. Es clave siempre que uno piensa Belgrano, pensarlo en el territorio, en Alberdi, en el barrio de Alberdi, en la actual República de Alberdi, donde está situado. En abril del 2014 inauguramos. Hemos tenido siempre distintos criterios y diseños de programación. El primer año programamos con una película cordobesa, un clásico del cine, un obligado de algún maestro, de algún más cine de autor, por decirlo de algún modo, y la última peli del mes la sugería un invitado a la Casa Cultural de Belgrano que programaba algo pensando en la identidad alberdiana o en la identidad pirata. La Mona quiere fotos de sus fans, primeros planos de sus caras, de las escenas esas tan pintorescas que hacen con las manos, no sé. ¿No podés mandar el baile de la Mona, ¿entendés? Abrimos con De Caravana, que es no solo por los números, sino por la coincidencia de muchos críticos, la película más popular del cine de Córdoba, y que entre otras cosas uno de los protagonistas es Laucha, hincha perro de Belgrano, tiene la remera de Belgrano, el trapo de Belgrano. Fue un suceso y la verdad que fue ¿viste cuando las cosas nacen bien y arrancan, no sé por qué el dicho dice con el pie derecho, pero arrancamos bien. Y así fue que comenzó esta aventura de mirar cine bajo las gradas del Gigante. Si eso lo sumamos al Festival Docta Cine, que se hizo durante mucho tiempo, al Cineclub Municipal, ¿no? que se erige como un epicentro de la movida cinematográfica en Córdoba en los últimos años, al Cineclub Córdoba, que también hace muchísimos años que está y que generó una comunidad particular. En el caso de la cinefilia, concretamente, de los cineclubes, a diferencia de las salas comerciales, no solamente la diferencia está en el tipo de programación que elegían, sino que creo que formaban comunidad, en el sentido de que había una sensación de pertenencia de quienes iban o quienes habitualmente asistían o asisten a esos cineclubes. Me vine en el 80, vine a Córdoba y me instalé y bueno, y a partir de ahí el 22 de febrero de 1981 surge La Quimera, ¿no? Con un grupo de viejos, jóvenes, todos éramos como 20 y pico. Y bueno, y ahí surgió La Quimera y estoy muy feliz por eso, ¿no? Habría que remontarnos a los años 60, donde yo vi como complemento en mi pueblo, en San Gregorio, una peli de Jaime Chávarri, de un español que se llama 9 cartas a Berta.
Es un tipo sorprendente. Precisamente hace pocos días escribió una recensión sobre su último libro. Ahora aparecerá en los cuadernos. Usted también tiene que conocerle. Lo mejor suyo es un estudio sobre la Celestina bastante notable. Que son las cartas que un soldado le escribe a su novia en la Guerra Civil Española, ¿no? Yo me quedé casi, estaba la sala muy llena y como que me quedé muy solito viendo esa película. Y como que me parece como que ahí partió un poco esta historia, ¿no? Con el cine, de mi cariño con el cine. En esos años, bueno, yo era muy joven y como que no sabía, ¿no? Y después en el año 72 veo en Santa Fe una película que literalmente me da vuelta a la cabeza, que es Historia Inmortal de Orson Welles. For God's sake, get up. We must get up. There's an earthquake. Don't you feel the earthquake? No, it's not an earthquake. Yo me acababa de recibir de contador público y bueno, llevé el título a mi familia en el sur de Santa Fe, en el pueblo. Bueno, y les dije, bueno, acá está la contaduría, ya me recibí, pero voy a hacer cine. Morirse a verso solo, lento, puro Paraná, puro Paraná. En la hierba siesta, cuna de dormir lo hondo, Una de las características que la Quimera siempre tuvo fue la visita de los jóvenes, de los chicos. Eso lo valoramos siempre, porque históricamente fue ese público joven, ¿no? Que a lo mejor no encontraba un buen cine comercial o algo como para que le sea útil, ¿no? ¿Viste? ¿Me entendés? Como que empezó a ir a la Quimera. Esta fue la marca. Los chicos que hoy están a cargo de la Quimera, que gente muy joven que tuvo una formación o no conmigo, están ahí, ¿no? Al pie del cañón y programan desde lo clásico hasta lo más nuevo, hasta lo nacional o lo del interior de este país. O sea, es como que hay una amplitud ya que la tienen desde la formación. Yo le tuve mucho miedo siempre a la cuestión elitista. Yo me considero un trabajador de la cultura, específicamente en el cine, y me parece de que lo colectivo importa, ¿no? Basta no de las élites que de pronto se creen dueños de la verdad y que de pronto programan los clásicos pensando que eso es el cine. El cine es de pronto también las películas experimentales de Gustavo Galupo, que es un rosarino que estuvo hace una semana acá en La Quimera, y entonces me parece que eso es el aporte, ¿no? Que, no sé, a mí me encanta eso, ¿no? Porque me parece como que si no, como que nos anquilosamos. Queda
pensando de que el mejor filme de la historia del cine, que estoy harto de escucharlo, es El Ciudadano Kane, ¿no? De Orson Welles, que sí, que es una obra maestra, pero pasaron de años y se hicieron muchas obras maestras mejores que El Ciudadano Kane. Evidentemente estamos en años muy cambiantes, de mucha movilidad. Son años bisagra, creo, por supuesto, en donde bueno, están pasando como otras cosas, en donde bueno, ya no podemos aferrarnos un poco a la dinámica vieja de la película en la pantalla grande y en la sala de cine solamente, evidentemente, sino que bueno, hay todos nuevos planteamientos. Digo, no solamente creo que se haya modificado la forma de ver cine, sino también se modificó la forma de hacer cine, ¿no? Entonces, creo que lo digital le introdujo fuertemente un nuevo paradigma. Estoy filmando una peli en 8 milímetros, finalmente voy a filmar con un soporte fílmico, pero toda la postproducción, el editado es digital, o sea, no me queda otra, pero lo acepto, sí, y me parece la evolución de una evolución necesaria. Yo vengo del celuloide, pasé por el VHS, pasé por el DVD, por el mini DV. Uno al celuloide lo toca, ¿viste? Lo palpa, ¿viste? Como el libro, ¿no? Uno lo toca, lo acaricia. Como que me costaba entenderlo eso, ¿no? Viste que se pierda ese contacto, ¿no? con el soporte. Pero después, después de mucho pensarlo, me decía, pucha, qué bueno, ¿no? De que el cine ya no quede enclaustrado en un soporte, sino que sean muchos soportes quienes contengan una imagen cinematográfica con su lenguaje, con su estructura, con sus historias sociales, de amor, todo eso, como que me pareció fantástico y lo disfruto, ¿no? Evidentemente, en esto de que mucha mayor cantidad de personas de golpe puedan hacer películas, filmar, evidentemente lleva a que también aparezcan nuevos formatos, aparece un nuevo formato de imagen, una nueva forma de producir imágenes. Me parece un lugar como muy alucinante eso, ¿no? De golpe, bueno, evidentemente sigue existiendo un cine profesional, hiper caro, hipermillonario, pero de golpe también empieza a convivir con otro tipo de formatos mucho más caseros, y de golpe, bueno, se amplía mucho la pregunta también de esto de qué es el cine, ¿no? Y de golpe uno hoy va a un festival de cine y la variedad de películas, formatos, es muy impresionante. Ya no depende de cuánta plata hay, ni cuánta gente trabaja arriba de una película, ni qué tan famoso es un actor, sino que, bueno, alguien con una serie de criterios de golpe puede pasar a querer registrar su universo a su alrededor y hacer una película. Entonces eso, creo que conlleva evidentemente a que aparezca también un nuevo lugar de exhibición, digamos. Creo que va todo más o menos de la mano, ¿no? Entonces es lógico que aparezcan nuevas plataformas, nuevas ventanas de exhibición, y el cine capaz que ya no sea solamente ese refugio de las películas de ficción como era antes, al menos no solamente.
así como se ha diversificado increíblemente los modelos de producir, se ha diversificado increíblemente los modelos de ver y de posibilidad de pantallas, entonces conviven y coexisten un montón de maneras. Me gusta verlo así, digamos, y salir de esa dicotomía que antes era cine y tele, ¿no? Nada más. Sí. Ahora de golpe, bueno, no, está bien, está el cine, la tele, de última la tele está desapareciendo, o la tele fue la que mutó fuertemente, ¿no? Y ahora las plataformas, o Netflix, o no sé qué cosa on demand, y de última también terminan ofreciendo tele en cuentagotas de alguna manera, ¿no? En el formato series. Digo, ha ido mutando todo mucho, pero yo creo que lo que pasa interesante es que se diversifica. Digamos, yo creo que eso es lo bueno. El punto es que si todavía seguimos entendiendo que ir a ver cine es ir a ver la película como antes, digamos, en donde, bueno, todos hablamos de esa película, generaba un consenso, la crítica hablaba de los estrenos semanales, 2, 3, 4, 5, uno a lo mejor más tipo tanque de Hollywood, alguna con un mayor prestigio europeo por medio de festivales, y más o menos todos de manera aunada, gente que más o menos tiene una inquietud cultural por el cine y la imagen, consumían eso, y eso ya no existe. Digamos, esos han sido un poco las variaciones. El cine nunca se pensó como una actividad, o sea, no surgió como una actividad individual para consumir en el living de la casa, ¿no? Sino siempre era una actividad que paradójicamente se hacía compartida, pero en silencio. Un poco más, un poco menos silencio. Pero digo, tiene esa cualidad o esa paradoja de que es una actividad que se hace colectivamente, acompañado por otros, compartiendo justamente un silencio en una sala. Más allá de que algunas pelis o algunos cineclubes tengan las instancias de discusión posteriores o previas, la actividad en sí misma, que es la de estar viendo una película, escuchando una película, es una actividad solitaria y en grupo lo ves. Creo que así nació el cine y eso marca también una relación con el cine. El streaming, que todo el mundo que lo elige dice, bueno, estoy solo en mi casa, en el living de mi casa, comiendo algo y viendo una película en el confort de mi casa. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las series, la necesidad de conversar sobre lo que uno ve es imperiosa. La gente a lo mejor ve sola en su casa, pero después necesita hablar al día siguiente con alguien de eso que vio, compartir impresiones, discutir, poner la conversación social, o esto que llamamos la inteligencia colectiva, que es la construcción de esa mirada crítica sobre lo que vemos, se da igual aun cuando uno lo vea solo en su casa. Entonces, me parece que eso tiene que ver con que la experiencia de ver cine o de ver series está muy vinculada con cómo nos relacionamos con los otros. La veamos solos o lo veamos acompañados. Me parece que esa es una cualidad. El cine todavía es ese espacio conjunto, donde vemos una película en sociedad, junto con otros, ¿no? Entonces, ese encuentro con el otro, con la pantalla mediante, con el ritual que significa la sala oscura, evidentemente, bueno, el haz de luz del proyector, por más que ya no sea celuloide, digo, hay un montón de lugares que ya se pueden pensar desde psicológicamente, filosóficamente, ¿no? Y evidentemente socialmente, como experiencia. Eso es lo que se ha modificado y yo creo que evidentemente hay un lugar nostálgico frente a esa experiencia que ya no es la única. No digo que no exista para nada, sigue existiendo, pero no es la única. Es verdad que estamos en una era de digitalización y de plataformas y el cineclubismo tuvo su boom en otra época. Quizá tenga que ver con algo romántico, pero también con cierta convicción de que el cine se mire en el cine. Incluso cuando surge la piratería, surge porque había de algún modo una carencia de cine en el barrio, al estar cerrada la Pebajera estuvo cerrada muchos años, gracias a la lucha se recuperó y se dio la reapertura. Y había una necesidad de mirar cine en el cine, el video club existió y después el DVD club existió y hay un deseo del público, de las personas, de mirar cine en el cine. Yo creo que ahí es donde, evidentemente, un realizador que pensó su imagen, su película, en ese contexto, para que sea compartida en una sala de cine, con todo el ritual que conlleva, encontrarse con otros, generar, evidentemente, una discusión cara a cara, y bueno, es otro lugar.
podrán decirme, bueno, sí, pero ahora cualquier película en cualquier plataforma puede generar evidentemente una tracalada de comments, intercambios vía redes. Que sí, es cierto y es válido también. Digamos, no voy a decir yo que es mejor o peor. Yo puedo decir que prefiero yo, evidentemente. Que por supuesto que prefiero el encuentro del cine en el cine. Obviamente. Y poder encontrarme con una multiplicidad de lenguajes. Entendiendo que el cine puede ofrecer una multiplicidad de lenguajes. Si el cine hoy, como está el cine, multisalas, pasan la misma película norteamericana horrible de siempre, y la verdad no me interesa mucho. Voy poco últimamente a las salas de cine, a esos cines al menos. Porque la experiencia esa dejó de interesarme, ya no por lo social, sino porque en el sentido del lenguaje. La imagen o la película que están ofreciendo y no tiene nada novedoso y nada nuevo ni nada interesante, francamente. Al menos para mí. Es muy difícil decir, no, bueno, ahora la gente solamente ve cine en su casa, entonces cae la asistencia a las salas de cualquier manera. Sí creo que es un hábito que sí se ha incorporado y que ha crecido mucho en los últimos años. Quizás más vinculado al visionado de series, de cine también y de películas también, pero creo que el visionado de series es el que define cómo se dan los hábitos de consumo por streaming o por piratería. Hay una particularidad que sí me parece que se puede notar, que es que este crecimiento de los servicios de streaming pagos han aprendido o han emulado los hábitos de consumo que tenían los espectadores cuando piratean, ¿no? La manera en la que se bajan series, la manera en la que se ven lo que se llama el binge watching, que es hacer como esas maratones, la manera en la que se selecciona contenido en función de gustos muy específicos, la manera en la que aparecen los subtítulos, el tiempo que se le dedica al visionado. Creo que todas esas cosas que fueron surgiendo en este vínculo entre el consumidor y su manera muy singular de ver y de elegir cómo ver, es algo que las plataformas de streaming tomaron nota y han reproducido, que es como, eso sí me parece que es particular. Bienvenido sea si hay más personas que miran cine gracias a las plataformas digitales para los realizadores audiovisuales, porque no hay que negarse o resistirse a lo nuevo, pero no necesariamente desechar prácticas anteriores que tienen su riqueza. El encuentro entre personas se da mucho más en un espacio público, y no precisamente en el living de tu casa o en tu habitación mirando una peli. Pueden convivir, digamos, las dos propuestas. Alberdi es un barrio bohemio, romántico, que parte de su identidad se constituyó por ir a La Piojera a mirar cine y las charlas anteriores y posteriores a la salida y los encuentros, no solo del cine, de la música, etc. Y Belgrano reivindica eso, lo que te decía hace un rato, desde la acción, porque creemos que vale la dicha de juntarnos en el espacio público y ese plus no lo tenés en la plataforma digital, que es lo que es el suplemento de la película en sí. Y a pesar del streaming todavía haya estos espacios en los que nos juntamos a ver pelis, que es lo mismo que se hacía cuando surgió el cine. Tiene que ver con hacer comunidad, con formar parte de una comunidad y también con formar parte de una conversación sobre eso que vemos. Son muy pocas las personas que ven una película y no tienen nada para decir después. Y el que no tiene nada para decir quizás buscará en redes o en internet, en algún foro. Digo, hay una necesidad de hablar sobre eso que vemos y de discutirlo, que está siempre. Cuando uno elige una película, ¿no? Cuando programa el cineclub, quiere que el espectador no sea banalizado, estupidizado. Siempre como está esa pretensión de que el espectador, salga un poco como conmovido, ¿me entendés? Que haya algo que le pegó, ¿no? De la peli que le pegó y que hace de que de pronto te vuelva a la casa menos vacío de lo que entró el cine.